Yo solo sé que soy sano. Una secuencia, hermanos, de predicaciones, donde la primera fue de cómo poder identificar el pecado y no llamarle pecado a todo, o también pecar deliberadamente en todo o para todo. Porque sí, hermanos, lamentablemente el ser humano a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. O sea que para mucha humanidad en general, el pecar es mi derecho, o yo puedo, o yo quiero, o no podemos hacer de esa manera. Porque entonces, hermano, humanamente podemos decir, yo me puedo, o yo me puedo equivocar, o estoy expuesto a equivocarme por cuanto estoy en la tierra y soy humano, ¿verdad? Pero cuando ya el ser humano dice, yo tengo derecho a pecar, yo tengo derecho a equivocarme, bueno, entonces como que estamos exigiendo y queremos voluntariamente ahora sí que pecar, y no puede ser eso. Podemos decir, como humano me puedo equivocar, Dios ayuda, ¿verdad? Y de esa manera Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, nos ayuda a irnos purificando, santificando día con día. Entonces, revisemos eso. Y también, hermano, su palabra dice que en el Antiguo Testamento, y por supuesto también ahora que estamos en gracia, dice que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos discernir entre el bien y el mal. Amén. También nos da el discernimiento, hermanos, para saber quién es un verdadero, dice la palabra, profeta. Y ahora en estos días, ¿quién sería un verdadero predicador? ¿Cuál sería un verdadero predicador o un verdadero pastor? Bienvenidos, hermanos. Los jóvenes están arriba, si quieren ir con el hermano Eli, o se queden acá, como ustedes gusten. Bueno, aquel, hermanos, que predica la palabra tal y como está. Uno. Y dos, hermanos, un buen pastor es aquel que protege la grey o la iglesia de nuestro Dios, que no abusa, que no la maltrata, que no la ofende. Hermanos, ese es un buen pastor. Y por supuesto que Cristo Jesús, el pastor por excelencia, que dice la palabra de Dios, que Él es el pastor de los pastores, hermanos, porque dice de que el buen pastor la vida da por sus ovejas, que prácticamente, hermanos, es por su iglesia. Y literalmente, hermanos, que podría decir espiritual, sí, también se puede aplicar, pero también literalmente Él estuvo como humano aquí en la tierra y vino a morir por nosotros. Por eso, hermanos, por excelencia, Él es nuestro pastor, porque Él dio la vida por todos nosotros. Pero entonces llegamos a un pasaje, hermanos, donde un ciego recuperó la vista, y allí los fariseos le estaban acusando de que él estaba ciego por sus pecados, el dedo acusador del ser humano. Pero ahora sí que la gracia santificadora de Jesucristo, hermanos, Él dijo de que ninguno, ni sus padres ni Él había pecado, sino más bien, hermanos, para que el poder, la gracia de Dios se manifestara con esa persona, con ese muchacho, con ese necesitado, hermanos, que nada más necesitaba, bueno, ahora es fácil decir, nada más necesitaba recuperar la vista, nada más necesitaba la salud, pero vaya que sí era algo, hermanos, una necesidad fuerte, porque prácticamente, hermanos, era ciego. Por lo tanto, el dedo acusador acusa, Jesucristo es quien santifica. Por eso el tema, yo solo sé que soy sano. Vamos a su palabra en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Lo voy a leer, hermanos, del 1 al 12 para agarrar lo que leímos cuando di la primera predicación, y ahora voy con esta segunda predicación. Muy bien, estamos en San Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Jesús sana a un ciego de nacimiento.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, atención, le preguntaron sus discípulos, ahí va el ser humano diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Amado Dios, gracias por estos versículos que me permites, Señor, disfrutar y leerlos, Padre, para que tu iglesia los pueda escuchar y por nuestro Santo Espíritu nos ayudes a poderlo discernir, explicar, Señor, de lo más cerrado posible, conforme a tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a no desviarme, a no irme lejos y perderme, Señor, en interpretaciones humanas, pecaminosas, como siempre lo he dicho, para asustar o poder chantajear a tu pueblo, sino que más bien, Espíritu Santo, ayúdame, Padre, para que de esa manera tu palabra sea predicada transparente tal y como está, y si voy a hacer alguna explicación o interpretación, que sea lo más cercano, cerrado a tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a que a tu pueblo, juntamente con ellos, yo mismo, tu palabra dé fruto. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya agarramos ahí el contexto de cómo surgió con respecto a esta pregunta, hermanos, de que fíjense que aún los apóstoles en el versículo 2 le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí viene, hermanos, la curiosidad quizás o aquello de que por qué nació ciego, ¿verdad? O él que de repente no prospera, por algo será que no está prosperando. Aquel que solamente pasa enfermo, por algo será que, ¿verdad?, la maldición le ha caído. Y hermanos, muchas veces, ahora sí que la persona nace, valga la repetición de la palabra, o viene de nacimiento, hermanos, con algo que humanamente le afecta. En este caso, hermanos, él nació ciego. Y algo que me llamó la atención tiempo atrás, hermanos, que encontré el pasaje donde dice en el Antiguo Testamento, ¿acaso no soy yo Jehová que hago al ciego? Me quedé sorprendido. O sea, hermanos, que muchas veces, pues ahora sí que de nacimiento el ser humano viene así. En este caso, entonces cuando alguien viene de nacimiento, que es la voluntad de Dios, hermanos, pues ni el hijo ni los padres pecan, sino que es la voluntad de Dios. Y en este caso, hermanos, para que se mostrara el poder de Dios a beneficio de este ciego, y no había pecado ni él ni sus padres, pero el ojo humano, el acusador, ¿qué pecó, verdad? Entonces, el mensaje para nosotros es, hermanos, de que en vez de tener el dedo acusador, mejor, hermanos, detenernos a poder juzgar, a poder criticar, a poder señalar, sino, hermanos, de ser agradecidos. Dios, ¿sabe algo que recuerdo?
de parte de mi mamá, somos 7. Y ella siempre decía, yo le doy gracias a Dios que con una partera, no en hospitales, con doctores y todo, en una partera, allá en el cantón, en el caserío, con una partera prácticamente, los 7 ahí los tuvo. Y dijo, gracias a Dios de que los 7 me salieron vivos. Una tía jugando le decía, pues hay uno que en medio no salió medio vivo, pero los demás salieron vivos, ¿verdad? Mi mamá siempre estaba agradecida, hermanos, porque los 7 prácticamente habían nacido. Entonces, eso debe ser, hermanos, un agradecimiento a Dios. Ahora vamos a pasar, hermanos, ya para avanzar en el siguiente punto que viene. Los fariseos interrogan al ciego sanado. En el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el milagro y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión o división entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Miren, hermanos, qué tremenda historia, qué tremendo pasaje con respecto, hermanos, a esta plática, a esta discusión, a este enfrentamiento, hermanos, que
tuvo el bien, hermanos, versus el mal. De nuevo, los fariseos, hermanos, a lo bueno le estaban llamando malo. Solamente porque Jesucristo no respetaba el día sábado, que para ellos era el séptimo día en su calendario del Antiguo Testamento. Nada más por eso. Y luego la otra también, que hay unos versículos que dicen que ellos no le aceptaban porque le tenían envidia y miedo de que la gente se fuera con él. En otras palabras, hermanos, ellos perdían membresía. Humanamente se pudiera entender, pero también, hermanos, no era tanto perder miembros, sino, hermanos, lo económico, porque ellos también habían convertido el templo, hermanos, en negocio. Por eso Jesucristo fue y les dijo, les dio vuelta a la mesa, les dio sus chicotazos, sus latigazos, o como sea, hermanos, los correté de allí, y les dijo, no van a convertir la casa de oración en cueva de ladrones o en mercado, prácticamente. Entonces, hermanos, al irse de toda la gente, pues ¿quién le iba a rentar ahí en el templo? ¿Quién iba a hacer negocios, hermanos, para darle dinero? Injustos, porque ellos, hermanos, prácticamente tenían entradas de otra manera del pueblo, pero ellos aparte querían hacer negocios prácticamente con la fe o con la palabra del Antiguo Testamento, lo que ellos profesaban. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos de que lo bueno choca con lo malo, pero por supuesto, hermanos, que Jesucristo debería de defender. Dice aquí el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Por lo tanto, hermanos, los fariseos, busqué ahí el significado de fariseos. Dice, hermanos, que era una secta influyente y religiosos poderosos conforme, hermanos, a sus tiempos. Pero también, hermanos, esa palabra religioso, recuerden que, hermanos, que hay una palabra que la palabra religión o religioso en realidad no es malo. El ser humano es que lo ha convertido en malo. Tiempo atrás en un estudio bíblico les pregunté de que si alguien aquí se consideraba religioso, y pues todos dijeron, no, nosotros no somos religiosos. Yo tampoco no quiero ser religioso, pero se podría decir como en el mal sentido de la palabra. Pero la palabra de Dios dice que la verdadera religión es aquel que sirve, es aquel que tiene fe, es aquel que tiene misericordia, es aquel que hace justicia, es el que le ayuda a las viudas, a los huérfanos, le voy a agregar yo, el que trabaja cuando hay una necesidad y le llaman y le piden y puede trabajar con la persona. Ese es un verdadero religioso dentro de la palabra correcta. Como la palabra gracia, hermanos, también en estos tiempos, para mí que se ha torcido o se ha deformado. La palabra gracia en sí, hermanos, es la gracia de Dios que tuvo al mandar a su Hijo Jesucristo. Amén. La gracia también nació a borbollones cuando Cristo Jesús murió en la cruz, y por gracia somos salvos. Amén. Esta palabra es la correcta, y si vamos al diccionario, hermanos, unos significados bonitos. Eso es lo correcto. Pero ahora alguien hace un ridículo. Voy a meter un poquito para los jóvenes, los adultos creo que no, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí para los jóvenes. Y sé que nuestros jóvenes están sanos en eso. Lo sé. No vaya a ser que de repente alguien se me quiera crear por aquí perrito, conejo, cocodrilo, no sé qué cosa. Pero bien, mis hermanos, en la gracia de Dios, ya dije dos ejemplos correctos. Ahora viene cómo se ha torcido la palabra gracia. Si alguien va y con esta tendencia que se levantó en estos días, ¿cómo le llaman? Los terian, algo así, los que se creen terian, que son los que se creen perros o lo que sea, y hacen video y se van para un parque y se ponen las orejas, la colita de conejo y andan brincando así y lo suben al TikTok, ¿verdad? Entonces viene alguien y va a decir, miren este video que es gracioso, o miren este video crea gracia porque hace reír a la gente. Allí se torció la palabra gracia. Entonces, hermanos, con respecto a la palabra religioso, ellos eran en el mal sentido de la palabra torcido, religiosos, fariseos, secta, influyentes y religiosos extremistas.
y también, hermanos, extremadamente poderosos en la política en el siglo I. Conocidos como los separados también. Y alguien, hermanos, que era separado en aquellos tiempos, era aquellos que se consideraban perfeccionistas. No lo juntemos con los de Judá, porque esos son fuches, ¿verdad? Nosotros somos los santos, nosotros somos los purificados, nosotros somos la élite, y nosotros prácticamente estamos agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Y todos estos son pecadores. Por eso, y agarré lo básico, que prácticamente ellos se separaban porque decían, no nos vamos a contaminar con el pueblo. Estrictos, pero no estrictos sanos, sino estrictos extremistas en la ley del Torá, y sus tradiciones también, hermanos, eran extremas. Cuidado, hermanos, con que no le tocaran una religión, una tradición que ellos tenían, porque si los seguidores, hermanos, de los fariseos, saduceos y todo eso no lo hacían, leyendo un poquito más, les quitaban hasta la vida. Solamente por una tradición de que ellos mismos habían puesto. Imagínense, hermanos, cómo estaban, según ellos, muy estrictos en la ley del Torá y todo lo que ellos tenían, hermanos, pero eran sumamente peligrosos. Por eso, en el versículo 3, hermanos, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El versículo 14, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hermano, creo que sabemos de que el lodo no es quien él tenía el poder. Hermano, el lodo fue un instrumento que Dios utilizó para poder hacer el lodo, la mezcla, hermanos, y le untó prácticamente en la vista. Aquí, hermanos, creo que siempre lo he dicho esto. Número uno, el poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, pero también la fe del ciego que le dijeron en bien de Jesucristo. Recuerden que él no podía ver, pero sí podía oír. Entonces, aunque él no veía, él tenía la fe de que podía él ser sano de esa manera, mitad y mitad. ¿Y por qué, hermanos? En otro pasaje que cuando gustan lo podemos buscar, que dice la palabra de Dios, que en un evento Jesús le preguntó al necesitado de salud y le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Y dijo, el que estaba enfermo, sí creo, mitad y mitad, poder de Dios y fe de la persona. La salvación, hermanos, que tenemos nosotros ahora es igual, mitad y mitad. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios está con nosotros, pero es necesario que también nosotros corramos a los brazos de Dios. Amén. ¿Amén? Porque de lo contrario, usted puede amar, querer a alguien, pero si ese alguien, en vez de amarlo, respetarle, lo maltrata, huye, se larga, se burla, o usted considera, no, yo creo que por aquí no hay amor o lo que sea, se le llama masoquista o masoquismo, ¿verdad? Cuando de repente se está sufriendo, se está con algo que prácticamente le quita la vida, hermanos. Alguien podría decir, bueno, y entonces ¿cómo lo ves? Pero esto, hermano, sí aplica más, quiero aclarar, para los jóvenes y las jovencitas, ¿verdad? Que están solteras y solteros. Es mejor que abran bien los ojos, porque cuando están solteras, solteros, pueden tomar la opción de decir, creo que por aquí las cosas me va a ir mal en el futuro y mejor me quedo así como estoy. Y esperar en Dios, hermano, que Dios le ponga a alguien en su vida para que pueda ser feliz por la eternidad, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando se casaban decían, y eran felices más en los cuentos, ¿verdad? Y todo lo que sufrieron y se casaron y todo, dice, al final, y fueron felices por la eternidad. Sí, pero eso no allá por ¿cómo se llama? Salvadorandia, Mexicolandia o lo que sea. Humanamente, hermano, eso no existe. Puede haber mucho amor, puede haber mucho osito, mucho bebé o lo que sea. A los 2, 3, 4, 5 años, el osito ya va a ser osote, ya va a ser otra cosa, hermanos, porque tarde que temprano se discute en la pareja. Pero bueno, ahí está, hermanos, donde ya su Santo Espíritu, a los casados, a los que ya estamos ahí, que ya está la unión, bueno, soportaos los unos a los otros, en cuanto esté en vosotros. ¿Qué significa eso? Que si la otra persona le quiere quitar la vida, no tiene que estar ahí. No puede estar ahí. Porque entonces, hermanos,
soportaos, es correcto soportarlo, está bien, modo chueco, modo feo, más los hombres, las mujeres no, las mujeres son santas, unos modos tan hermosos que tienen las mujeres, ¿verdad? Los hombres somos los que somos latosos y todo lo demás, entonces la mujer no debe de cambiar nada, ¿verdad? Entonces, los hombres somos los que somos los problemas en los hogares, que significa de que mi hermano Enoch y yo vamos a cambiar mucho porque no tenemos lata en la casa. Nuestras mujeres ángeles y flotan prácticamente cuando andan en la sala, hermano, no dan que hacer las mujeres, amén. Ok, no escuché las mujeres, yo creo que me están echando mucha salsa ahora, ¿verdad? Pero bien, mis hermanos, hay que tener cuidado con esos sentimientos que tenían los fariseos. No podemos caer en eso. Aquí se volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo, punto, y se acabó. Ese era el punto en sí del ciego. El 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Hermanos, ahí estaba la religiosidad. O sea que alguien podría estar, no sé, muriéndose y por ellos que se mueran, porque pues, no podemos levantarnos porque es el día de reposo. Imagínense, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ojo con esto, hermanos, el versículo 17. Ojo con esto, hermanos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Ese es otro tema. Y esta es otra zancadilla. Y esta es, porque en realidad, hermanos, no era que ellos estaban investigando para darle la gloria y la honra a Dios. Ellos estaban, hermanos, haciendo preguntas para ponerle zancadilla y mínimo correrlo del templo. Si no, hermanos, quitarle la vida. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero hermanos, de nuevo, cuando dices, ¿qué dices tú? Lamentablemente hay personas, hermanos, hablando generalmente en la humanidad, de que siempre andan buscando algo para que, a ver en qué se le va a cachar para echarle zancadilla. Ya ven que él solo se quemó. Ya ven que él solo se echó zancadilla. Ya ven que esto y lo otro. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, esos espíritus acusadores, que se vayan de nuestras vidas. El 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron, no les bastó, hermanos, solamente la versión del ciego, sino que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, vosotros tampoco, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Padres, hay que ser sabios e inteligentes, ¿verdad? Fíjense, hermanos, qué bonito ellos entendieron de que si media vez le echaban flores a Jesús o le daban la gloria a Dios y decían, nosotros creemos de que este hombre es profeta, reconocían y santificaban a Jesucristo, ellos mismos, hermanos, los padres sabían de que estaban en problemas. No es que se trate de que ellos no querían proteger a su hijo, porque más adelantito lo va a decir, de que otra cosa, hermanos. No había pensado esto. A pesar de que el hombre era ciego, no era tonto. ¿Y por qué? Porque los padres no era que no querían defender a su hijo, sino que le dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Y ellos estaban seguros de que él no iba a irse al precipicio, prácticamente, hermano, o que también tenía la convicción, principios y valores, y que iba a decir la verdad. Y ellos lo que hicieron es, bueno, pues, edad tiene, pregúntenle prácticamente, hermanos, a él. Sabiduría de los padres, hermanos, también para poder evitar los problemas. El versículo 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, eso se le llama alevosía y ventaja. Cuando usted va a tomar una decisión o algo, es mejor en el momento y no antes, porque entonces pues ya esa decisión iba a estar amañada, ¿verdad? Porque ellos ya habían hablado por aparte para poder ahora sí que crucificar o condenar o expulsar a todo aquel que le diera la gloria y la honra a Dios, y por supuesto reconocer a Jesucristo. El versículo, hermanos, 23. Por eso dijeron, sus padres, edad tienen, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Imagínense, ¿quiénes son ellos, hermanos? Cuando el ser humano se acusa de pecador a alguien, o que le digan, no, este pobre está condenado, ¿quién es uno? Fíjense, hermano, que Jesucristo a los fariseos y saduceos les pegaba duro, porque le decía, los pecadores y las prostitutas van a ir delante de vosotros cuando ya, lo voy a poner de esta manera, cuando venga Jesucristo y que ya sean salvos unos y otros condenados, ahí le dijo, delante van a ir las prostitutas, los pecadores y todo lo demás, y ustedes van a ir atrás. Entonces, hermanos, porque ellos prácticamente ya se consideraban dioses desde el momento de que estaban diciendo que ese hombre es pecador, ya se estaban poniendo en el papel de Dios. Si alguien está preso, yo no puedo decir tal persona está condenado. Muchas veces, hermanos, los condenados han ido y por los abogados por medio de las leyes, no sé, testigos, videos o lo que sea, han sacado a las personas. Yo conocí un caso, hermanos, de una familiar que, y atención, aquí creo que no, ¿verdad? Pero por la duda voy a hacer este testimonio rapidito. Esta persona permitió que su pareja le castigara a su hija. Pero esta persona agarraba un alambre de radio, de plancha o lo que sea, lo cortó. Y ni siquiera con una chancla o con un lazo sino que con el alambre, hermano, y le dio y la marcó fea y por todos lados. Entonces la maestra la vio en la escuela y que ella siempre iba con la manguita algo así, y llegó un momento, creo yo, que se enfermó y cuando le checaron la mano, ella no quería y la obligaron y le dijeron, no vas a hacer, y llamaron a 2 o 3 mujeres y prácticamente la desnudaron. Hermano, estaba prácticamente marcada la pobre niña. A la mamá le dieron 50 años de prisión. 50 años. Y cuando yo la fui a visitar allí a la prisión, todavía el juez le dijo, si aceptas que tú fuiste la culpable, te quito el tiempo y te vas para tu país. Pero si tú quieres seguir peleando, voy a luchar para darte lo más de años, el máximo de los 50 años. Y yo le dije, te pueden dar 25, 30, 40 años. ¿Quieres eso? Y le dije, porque me preguntó ahí, ojo con esto. Me dijo, primo, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿qué hiciera? Le dije, yo firmo y me voy para mi país. Y ya después yo, con tu hermano, me rebusco para mandar a tus hijos y te los mando. Pero yo no quiero que te condenen ni siquiera 10, ni 15, 20 años. Y con lágrimas en los ojos, me dijo, eso no se te va a hacer, primo. Miren, justamente, hermano, lo que estamos hablando aquí, de que ella me hizo la pregunta para ver cuál iba a ser mi respuesta. Me dijo, primo, ¿tú qué hicieras? Pues dije, sí, ella me hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciera? Yo no quiero 50 años. Yo mejor firmo, me voy para mi país. Y mira, primo, ayúdame con mi hermano y a mandar a mis hijas para allá, y me la mandan y se acabó. Pero ¿qué tal si yo sigo de testarudo peleando algo y me dan los 50 años? Porque el juez se enoja. Era culpable. Ella le dio permiso al marido y el marido, los dos estaban presos prácticamente. Y cuando le dije, yo hiciera eso no se te va a hacer, primo. Me dijo, voy a luchar. No, espérate, le dije, no estoy acusando a ti.
Tú me preguntaste a mí que qué es lo que yo hiciera. Y eso es lo que yo hiciera. Lo que tú vas a hacer, bueno, es tu decisión. Nunca más, hermanos. Al menos lo que tuve que hacer, ya no pude ir a algo porque yo sentí que había veneno o algo. Porque pues, yo hasta me quedé decir, ¿cómo? Yo no quiero eso. Le dije, tú me preguntaste y todo lo demás. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en las conversaciones. El punto es que yo sentí, hermanos, que humanamente, porque tenía los videos y todo, pues la niña quedó marcada. Todavía hasta la fecha, tiene las asas y todo ahí. Yo dije, Dios, ayuda a esta mujer porque yo creo que va a quedar ahí. Yo mínimo consideraba que 25 años. Y hermanos, una colombiana le dijo, yo te voy a ayudar. La colombiana tenía, bueno, no sé, no, todos de Colombia tienen dinero, pero tenía su influencia, le ayudé a pagar a un abogado. Y saben cómo la liberó ella. Bueno, de repente un número desconocido, aló, te dije, primo, que no se te iba a hacer. Todavía, ¿eh? ¿Y quién habla? Fulana de tal. Sí, me dice, y este 832 de aquí de Houston. Sí, me dice, ya salí. ¿Y cómo lo hiciste? Y me dice, una amiga me agarró un abogado y se fue por la psicología de que yo estaba mal. ¿Así? ¿Y cómo? Porque para mí, mi papá y mi mamá así nos castigaban. Y el papá, que era militar, dejó loco prácticamente a un niño porque lo estaba ahorcando, y por tanto que lo apretó y el oxígeno y todo, el niño quedó con problemas de cerebro. Y a otro prácticamente lo estaba volviendo loco, y a todos le agarraba con lazos, con puertas. Entonces estaba acostumbrada a que un castigo era normal. Entonces después dijo, oh, entonces tú tienes problemas. La mandaron con una psicóloga o algo, le quitaron los cargos, la dejaron salir, la mandaron a terapia y lo que sea. El gobierno le dio conseguir trabajo y recuperó a sus hijos. Yo me quedé con aquello. Imagínense si yo hubiese dicho, no, bueno, no sé, muérete, tú estás condenado con 50 años, y yo me hubiese ido, ya molesto o algo así. No, cuando yo vi que con los ojos llorosos y todo, le dije, no fue mi intención, le dije, en lo que necesiten, yo aquí estoy, pero tú me preguntaste y lo que tú vayas a hacer es tu decisión. No. Si humanamente yo sentía de que esta familiar la iban a condenar, ¿cómo yo le voy a decir a alguien estás condenado por Dios? No puede. Y hermano, y estos eran tan, ahora sí que fariseos, religiosos, sectas y eso, hermanos, que prácticamente se consideraban Dios. Por eso es necesario de que nosotros, hermanos, no juzguemos, no condenemos a nadie. Y ojo con esto, que también la palabra lo dice en otro versículo, que es necesario que no condenemos a nadie para no ser condenados nosotros. Amén. Si Jesucristo, a la que hallaron supuestamente en pleno acto a esa mujer, no la condenó, más bien dice la palabra que se puso a escribir como allí en el suelo, ¿verdad? Se puso a escribir en el suelo, y cuando llega la mujer y se queda allí y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Cuando le dijo, aquellos que estén libres de pecado tiren la primera piedra, me llamó la atención otro detallito ahí, que los adultos tiraron la piedra y después se fueron los menores. Los adultos debemos de ser más sabios, más inteligentes, quizás voy a corregir, más sabios, sí, inteligentes creo que todos somos todos, más sabios por los años que tenemos, que allí los adultos, hermanos, se fueron y después los jóvenes. Pero ¿qué tal, hermanos, si los jóvenes sean los más sabios, los más prudentes y los más problemáticos como seamos los padres? Estaríamos mal. Los más jóvenes, ¿verdad? Bien vestiditos, bien elegantes, y que de repente la mamá ande por ahí en el parque creyéndose lagarto, conejo, gato, lo que sea. No puede ser. Los padres le vamos a dar el ejemplo a nuestros hijos. En los alimentos, ¿verdad? Qué rico, vamos a comer esta ensalada. Los padres tenemos que dar el ejemplo de comer ensalada. Porque ¿cómo vamos a obligar a los hijos? No podemos. El vaso de naranja, ¿verdad? Guácala, yo prefiero el Miguel, ¿verdad? Guácala, yo no quiero el jugo de la limonada, yo quiero mi Monster, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a ir con los hijos? No se puede, hermanos, de esa manera.
Por lo tanto, ahora sí que hay que dar el ejemplo. El versículo, hermanos, el 26, le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya lo os he dicho. Muy bien, en el versículo 25, hermanos, entonces le respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Por eso, hermanos, te di el tema, yo solo sé que soy sano. Hermanos, aquí el ciego, de verdad que de dónde venía, si era santo o no era santo, a él no le interesaba. Al ciego lo que le interesaba, que decía, yo lo que sé es de que era ciego y que ahora veo. Ahora en día, hermanos, si alguien a usted le critica porque va a la iglesia, porque es cristiano, déjenlo que lo critiquen. Quizás, hermanos, una respuesta sabia, prudente y ahora sí que contundente, si de repente pasara algo así, usted nomás lo que puede decir, yo lo que sé es que soy salvo. Amén. Yo lo que sé es que soy salvo. Y si tú no confiesas, no te bautizas, estoy hablando cuando de repente le acusaran a alguien, o que alguien le diga, no acepte, no vayas a la iglesia, bueno, yo soy salvo. Tú te puedes condenar si no aceptas a tu Señor como tu único y suficiente Salvador. Por eso, hermanos, el ciego acá, a él no le importó los fariseos, no le importó si eran sectas, no le importó, hermanos, las ofensas. No les importó. Él nomás lo que dijo, yo lo que sé que soy sano y lo demás no interesa. El versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Sí, ¿cómo no? En otro pasaje, Jesucristo también le respondió, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Dios hicieran. Amén. Entonces, hermanos, busqué el significado de la palabra injuriar. ¿A alguien le ha injuriado? Bueno, ahora a usted le va a dar la gloria y la honra a Dios. El significado, hermanos, de la palabra injuriar es insultos o insultar. A él lo insultaron. También, hermanos, es un agravio. También, hermanos, son palabras deshonrosas. También esa palabra de injuriar, hermanos, dice dañar la dignidad o reputación de una persona. A él estaban dañando su reputación y la dignidad, sin qué ni para qué, de la nada. También, hermanos, y ojo con esto se me llamó mucho la atención y gloria a Dios, hermanos, porque busqué el significado. Si alguien les ha injuriado, pero también es algo bien importante de nosotros, hermanos, no injuriar o criticar o condenar a los demás. ¿Por qué? Porque aparte, hermanos, de dañar la reputación de una persona, ese significado dice blasfemar contra Dios. Y alguien podría decir, no, esperen un momentito, ¿verdad? Yo acusé a esta persona, no a Dios. ¿Qué le pasó a Pablo cuando Jesucristo le habló? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era el Señor? ¿Verdad? Jesucristo. Solo faltó que Pablo le dijera, no, perdón, yo no sigo a Dios, yo no te persigo a ti, Jesucristo, yo persigo a esos blasfemos. Bueno, pues a esos que le llaman blasfemos, sectarios o revoltosos que eran los cristianos, por ellos morí yo. Miren, y Saulo, pensando que andaba haciendo justicia, hermanos, andaba persiguiendo prácticamente a Dios. Entonces, estos fariseos, hermanos, al estar acusando a este ciego inocente que necesitaba salud, protección, amor, misericordia de parte de Dios, ellos no se daban cuenta, hermanos, que estaban blasfemando en contra de Dios. Hermanos, de verdad que Dios nos ayude, nos ampare, nos perdone nuestros pecados, porque aún mismo, pongo otro ejemplo, es que el ser humano es rápido para pensar negativo. En una ocasión, hermanos, cuando estábamos en los cultos unidos, creo yo,
de repente llegó y el culto divino comenzó y la bienvenida y todo, y ya más a rato, casi para la predicación, llegó el pastor. Y rapidito en mi mente, miren, el santo de Israel. Dije, qué barbaridad, el hermano, ¿qué le pasó? O sea, llegó demasiado tarde. Se le pegó la cobija, se durmió y aquí el angelito a la derecha, ¿verdad? No, piensa diferente. Y aquí el diablillo se durmió, se pegó la cobija, de seguro que los frijoles para la comida, ¿verdad? Y en el momento que quedan unos 10 minutos y ya, ¡pum!, llegó tiempo para la predicación. Hermanos, de verdad que todavía estoy cansado porque miren, de verdad que estuve un día atareado, ocupado. Les pido perdón en el nombre del Señor, pero parece que fue su mamá o un familiar. Ahora en la mañana le dio un ataque al corazón o algo así, y tuve que irme para el hospital, para la emergencia, y estuve allá y no quise poner a nadie, pero atendí lo que iba a atender y como pude llegué y gracias a Dios porque voy a predicar la paz. No, hombre, si lloraba así que como dice, no sé, era un monstruo criticando al pastor y aquel monstruo se chupó, se trágame tierra, ¿verdad? Criticando al hermano que por qué llegó tarde a la predicación. Hermano, sin saber, número uno, según la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el rey David no le quiso hacer daño, hermanos, a Saúl, cuando dijo, no voy a levantar, o no voy a tocar, o no voy a matar al ungido de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Como señal, es que estaba por ahí en el letrina, en una cueva, hermano, porque recuerden que ya no había inodoros de agua, no que allá por el barranco. Y llega él y le cortó la punta del fleco de su manto, y cuando ya iba lejos le gritó, ¿verdad? Y prácticamente me imagino que le enseñó, mi señor, si yo hubiese querido quitarte la vida, yo te la quito ahora. Pero él, hermanos, se detuvo y Dios le puso en su corazón de no quitarle la vida, pudiéndolo hacer, porque pensó que era el ungido de Jehová, su rey, hermano. Y yo no sin saber, en ese momento, criticando al pastor porque llegó tarde, sin saber todo lo que él había pasado de emergencia o lo que se había ocupado, hermanos, y cuando llegó, trágame tierra. Entonces, hermanos, por eso que Dios nos ayude, nos perdone nuestros pecados, pero es necesario que nosotros, todos por igual, yo con ustedes, pedirle perdón a Dios, hermanos, cuando hemos criticado e injuriado a alguien, porque sin saber insultamos, agraviamos, deshonramos, dañar la dignidad de alguien, la reputación de una persona, y lo peor, al hacer eso con el prójimo, estamos blasfemando en contra de Dios. Por lo tanto, hermanos, que los fariseos ahora sí que sigan, hermanos, criticando, peleando, lo que sea, pero nosotros en el nombre del Señor, santificándonos. Amén. Hagámoslo para la gloria de Dios. Hay un tiempo por ahí que dice la palabra que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, y yo también, hermanos, quiero orar en esta tarde que también puede haber tiempo para equivocarnos. Pero ahora es el tiempo de pedir perdón y decirle a Dios, Dios, ayúdame por mis pecados, por mis debilidades. Me es fácil ver a los demás, pero se me olvida verme a mí mismo, y de esa manera, hermanos, vamos a estar más que bien para la gloria y la honra de Dios. El versículo 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ojo con esto, y hace su voluntad, a ese Dios le oye. Amén. Hagamos la voluntad de Dios, y Dios, hermanos, en su misericordia nos va a escuchar nuestras oraciones. El 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Los fariseos, ¿verdad? Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. De nuevo, hermanos, ellos acusándole al pobre ciego, diciéndole
Tú naciste en pecado. Ahí está de nuevo el dedo acusador. Tú naciste en pecado. Y nos vienes a enseñar a nosotros, que somos los sacerdotes, que revisamos la ley del Torah y que somos estrictos en nuestras religiones, en nuestras tradiciones y que esto y que lo otro. Fuchi, sin saber, hermanos, que delante de Dios ellos estaban mal. Y aquel ciego estaba más lúcido, viendo la vista mejor que ellos. Por eso, hermanos, ya sabemos de que el apóstol Pablo también estaba en prisión, pero estaba libre. Y el guardia que estaba protegiéndolo, él estaba preso. Pudiendo él dejar su fusil y irse de vacaciones a ver a la familia, él estaba preso. Porque cuando ellos estaban presos, comenzaron a cantar himnos, a adorarle al Señor, a orar. Dios manda su Santo Espíritu o su ángel, el terremoto, hermano, un estruendo, las puertas se abren. Y cuando llegó el soldado, él se quería quitar la vida, porque él estaba en prisión, él era prisionero en la cárcel y al mismo tiempo también tenía otra prisión. Que si media vez a él se le iba un preso, él prácticamente moría y se iba a quitar la vida. Y Pedro y Pablo le dijeron: no te quites la vida. Aquí estamos. Entonces, hermanos, Pablo, estando preso, era libre. Ellos estaban libres y estaban presos. El ciego estaba ciego y en el poder de Jesucristo él estaba viendo, y ahora los ciegos eran y se quedaron ciegos porque no entendieron la misericordia de Dios. Así de que creo que en esta tarde Dios nos abre los ojos para que en el nombre de Cristo Jesús, Santo Espíritu, hermanos, ya no sigamos ciegos en estos temas, sino pedirle a Dios, ayúdanos a que ahora sí que a abrir nuestros ojos espirituales. Se nos vino aquel canto que se llama Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo. Que Dios, hermanos, va a ser mi petición, al grupo de alabanza que pase por favor, es mi petición de que Dios a ustedes y yo juntamente con ustedes, hermanos, nos abra los ojos espirituales para que de esa manera poder ver su gracia. Y si hay ceguera espiritual en alguna área, que Dios nos las abra, nos ayude a santificarnos. Y vamos a entonar este canto que se llama